Malaquías capítulo 4, estamos terminando el día de hoy un esfuerzo que iniciamos a principios de este año para echar un vistazo a uno de estos libros que rara vez se estudian. Yo te he dicho que junto con otros de los profetas menores que hablan de juicio, todos los profetas menores y realmente todos los profetas hablan de juicio. Si tú estudias Jeremías, Zacarías, Sofonías, todos estos libros, ¿verdad? Nahum, Abdías, todos hablan de juicio, y por eso la gente poco los estudia, porque es más cómodo estudiar algo donde te dicen que Dios te ama y que Dios es bueno y que Dios es calidad, y Dios te ama, es bueno, lleno de gracia y es calidad. Pero es bueno de vez en cuando poner el equilibrio, como hemos tratado de hacer estas últimas semanas, echando un vistazo al libro de Malaquías. Me gusta que, como va a terminar el libro, es una última oportunidad de escoger una esperanza verdadera, la esperanza real, la esperanza de lo que viene hacia el futuro. Y creo que es muy gozoso para mí el poder enseñar este último trozo, no desde la perspectiva únicamente del juicio, sino también de la esperanza que presenta para nosotros el día del Señor. Fíjate, vamos a aprender algo, y si estás conmigo en Malaquías capítulo 4 versículo 1, de entrada el pasaje nos dice que toca uno de estos temas, o uno de estos nombres de los cuales hablamos muy poco. Dice Malaquías capítulo 4 versículo 1, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno. O sea, todo lo que vamos a ver tiene que ver con el día del Señor, o el día final, o el día de Jehová, como quieras llamarlo. Y yo quisiera que antes de entrar al pasaje tomáramos unos instantes para entender de qué estamos hablando, porque yo estoy seguro que nadie aquí se levantó hoy en la mañana pensando: ok, ¿cómo es el día de Jehová? O sea, creo que aunque tiene tanto de contenido la Biblia, el día de Jehová, como vamos a ver, es uno de los temas más relevantes de la Escritura. Creo que pensamos muy poco en esto. Estábamos conversando Steve y yo, de algunos otros también esta semana, y decíamos, la mayor parte de personas ni siquiera se conectan con esto del día del Señor. Y yo pedí a Steve, que nos definiera en algunas cuantas frases qué es el día del Señor, porque tú sabes, cuando se trata de profecía, Steve es lo mejor. Yo no conozco a nadie, yo personalmente no conozco a nadie, conozco muchas personas en el mundo de la enseñanza en este país y en otros lugares, pero no conozco a nadie que enseñe sobre profecía como Steve. Y lo he dicho en muchas ocasiones, escuchar a Steve enseñar sobre profecía es como ver jugar al Barcelona fútbol. O sea, uno dice, wow, aún si no te gusta el Barcelona, tiene que decir, pueden, ¿verdad? Pueden. Entonces Steve puede, realmente es muy bueno. Y al conversar con él y yo llegamos a varias conclusiones. El día del Señor en la Biblia es una expresión que se repite de varias formas. Se le llama el día o aquel día, y se refiere al día de Jehová, que comprende todos los eventos que se inician con la gran tribulación, pasan por la segunda venida y terminan con el milenio. Si no entiendes qué son estos términos, en unos instantes te los voy a definir, pero muchos aquí conocen cómo funciona. Entonces, el día del Señor no son 24 horas, el día del Señor es una época grande que dura un poco más de 1000 años. Es lo opuesto al día del hombre. Estamos en el día del hombre. En nuestro tiempo el día del hombre es exaltado. Si te gusta la historia, sabes que aún estos últimos 500 o 600 años, desde la llegada del Renacimiento y el redireccionamiento del pensamiento humano hacia lo que es el hombre ha sido exaltado. Entonces, estamos en el día donde los hombres están en control. De hecho, nosotros la semana pasada comenzamos en nuestro país el día de Nayik, ¿verdad? Está en control, es el día del hombre. Ahora cuando es el día del hombre es el día de Nayik, ¿verdad? Aquí. Pero el día del Señor es diferente. El día del Señor va a ser el momento en el cual Dios va a tener que intervenir, porque los hombres, como vas a ver antes de terminar el libro de Malaquías, los hombres tendemos hacia la autodestrucción. Es terrible. Entonces Dios tiene que meter sus manos para que Él sea exaltado. Ese es un día en que Dios va a ser exaltado, y el hombre, especialmente el hombre no arrepentido, va a ser abatido. El libro de Isaías capítulo 2 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado aquel día. Entonces este periodo es para
para poner a Dios en su lugar, para poner a Dios en su trono una vez más. Va a ser un día en el cual nosotros que somos creyentes no vamos a pasar por ahí. Los cristianos vamos a ser arrebatados antes del día del Señor. El próximo evento que estamos esperando los creyentes, la iglesia cristiana, es un evento que la Biblia le llama el rapto o el arrebatamiento, y está descrito en varias ocasiones. Primera Tesalonicenses capítulo 4 es probablemente el texto que más conoce todo el mundo, y dice en el versículo 17, en el contexto de decir que los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice, luego nosotros los que vivimos, que está hablando de nosotros cristianos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, literalmente quiere decir chupados, sacados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto del arrebatamiento pasa justo antes del día del Señor, y yo en mi imaginación creo, fíjate, esto creo, lo que te estoy enseñando aquí es algo que la Biblia dice, pero yo creo que es posible que el arrebatamiento suceda un domingo en la mañana. Eso es lo que yo creo, y entonces algunos se van a quedar. Y tú te vas a quedar y vas a decir a la gente, se quedó. Tú también te vas a decir, o sea, es complicado, ¿verdad? Decirle al Señor, el arrebatamiento. En el día del Señor, Cristo regresa para reinar, regresa para establecer su trono, pero también es un tiempo para disciplinar a Israel. O sea, hay una parte grande de la entrada del día del Señor que tiene que ver con hacer pasar a Israel bajo la vara, el limpiar la nación de Israel. Hay un juicio especial para Israel al final de la gran tribulación, y dice el libro de Romanos que después que Él limpie Israel, todo Israel será salvo. Así es, y algunos dicen, o sea que todos los israelitas son salvos. No, al final de los eventos donde Dios trata con Israel, los israelitas que queden vivos son salvos, porque Dios va a tratar con Israel. De hecho, a la gran tribulación se le llama, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, así se le llama. Es un tiempo de aflicción específicamente para la nación de Israel, pero de ella, dice, eventualmente va a ser librado. Déjame poner aquí un mapita para que nos orientemos un poquito, ¿verdad? De cómo es el día del Señor y cómo va a funcionar. Aquí tienes... aquí tienes los eventos de la cruz, ¿verdad? Que es donde Jesucristo muere, resucita y sube, asciende al cielo, y tú tienes que en el día del Señor, ahí al final de los tiempos, después de su resurrección, Él sube al cielo y está esperando el momento en que regresa para venir a recoger la iglesia. Durante todo este tiempo son los días finales, y tú estás aquí en algún momento antes del regreso de la iglesia. Si me preguntas cuándo va a ser el arrebatamiento, la respuesta es no sé, nadie sabe. Mi creencia como creyente, después de estudiar la Biblia muchos años, es que estamos viviendo la generación que va a ver el arrebatamiento de la iglesia. Eso creo yo. Pudiera estar equivocado, pero yo estaría muy sorprendido si no somos arrebatados nosotros, por un montón de cosas, por las señales que están pasando, por la condición de la vida moral de la gente, por los dolores de parto que sufre la tierra, dice, todo lo que está sucediendo a nivel de la naturaleza, por toda la recomposición geopolítica que está sucediendo. Yo creo que es muy probable que nosotros veamos el arrebatamiento. Y entonces dice que después del arrebatamiento, lo que viene es un periodo de 7 años de gran tribulación. Es difícil resumir en unas cuantas frases lo que iba a pasar, pero son 2 periodos de 42 meses, son 7 años en total, en el cual se desata sobre la tierra el infierno. Es terrible, es terrible. Ya no estamos nosotros aquí, nosotros hemos sido sacados. Al final de los 7 años regresa Jesucristo con nosotros y reinamos con Él durante 1000 años. Esto se llama el milenio, y literalmente Jesús está en control. El paraíso sucede en la tierra, hay una nueva rebelión de los hombres y sucede el gran trono blanco. Ok, a todo este periodo que comienza con la gran tribulación y termina con el gran trono blanco, a todo este periodo la Biblia le llama el día del Señor, el día de Jehová. Es aquel día en muchas ocasiones. Entonces, de eso vamos a hablar ahora, porque a veces uno dice, el día de Jehová, ¿y qué es eso? Es un periodo en el cual
El hombre es quitado de estar en control y Dios vuelve a sentarse sobre el trono de la tierra y varios efectos suceden. La manera de terminar el Antiguo Testamento de parte de Dios es hablar del día del Señor. Y hay 2 o 3 cosas que debemos aprender para nosotros. Aunque no vamos a estar, fíjate, aquí hay algunas cosas que son muy importantes para nosotros. Saca tus antenas, abre tu corazón, pon toda tu mente, porque hay varias cosas que puedes aprender. Número 1, puedes aprender que este es un tiempo, el día de Jehová es un tiempo en el cual va a haber retribución para los malos. Dios es justo. La semana pasada aprendimos esto. Y uno no tiene que desesperarse, porque ante un Dios justo, los malos no arrepentidos van a pagar, sin excepción. Todos los malos no arrepentidos. ¿Por qué llamo todos los malos no arrepentidos? Porque todos los que estamos acá somos malos, ¿sí o no? Mira a la persona que tienes a la par y dime si no tiene una cara de malo que no puede con ella, ¿verdad? Ojalá que tenga cara de arrepentido también, porque si no se va a quedar ahí, ¿verdad? Pero los malos no arrepentidos van a pagar, esos van a pagar, porque es parte de la naturaleza de Dios. Dios es justo. Dice el libro de Nahum, en uno de estos trozos que describen el carácter de Dios, dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo va a tener por inocente al culpable? No puede tener por inocente al culpable. Es parte de la esencia de él. Si alguien es malo, si tú tratas con una persona que es mala, tú tienes que saber que esa persona va a pagar. Esa es la forma como es. Si se arrepiente y Dios le concede su gracia por medio del arrepentimiento, entonces esa es otra historia, es tu historia y mi historia. Pero todas las personas malas no arrepentidas van a pasar por esta expresión. Por esta expresión de la ira de Dios, a mí me impacta que dice que Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Muy poético, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es: Dios está presente. Cuando veas las nubes, piensa: ahí va Dios, ¿verdad? Va Dios. Porque realmente Dios está presente en las realidades humanas. Y está diciendo: Él va a hacer que los malos paguen. Este pasaje, este versículo 1, si estás conmigo en Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice 2 o 3 cosas sobre esa retribución de los malos. Dice: mira, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará con S, no con Z, ¿verdad? No es que los va a abrazar de que pobrecitos, los va a poner como una brasa, está diciendo. Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Varias cosas dice este pasaje. Dice que el día viene, y la venida del día del Señor es inminente. No es algo por lo cual puedas orar para que no suceda. O sea, no es algo que puedas desear que no suceda, o que alguien pueda corregir algo para que no suceda. Es probablemente el tema más relevante de la Biblia, más repetido de la Biblia. Todo Jeremías, todo Isaías, todos los profetas menores, todo el libro de Apocalipsis hablan de esto. Judas habla de esto, Pedro habla de esto, Pablo habla de esto, el Señor Jesucristo habló de esto en cada uno de sus evangelios. Fue el centro de muchos de sus discursos mientras estaba aquí en la tierra. El libro de Hechos habla de esto. Está diciendo: esto va a pasar, nos guste o no nos guste. 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No sabemos cuándo va a pasar. Que cuando digan paz y seguridad, cuando todo el mundo crea que el asunto ya se arregló, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Te acuerdas, mi hermana, cuando diste a luz? ¿Te acuerdas cuando? Tú sabías que iba a pasar. O sea, no fue que el día que diste a luz dijiste: estoy embarazada. No, tú sabías que iba a pasar, pero en el momentito que ibas a dar a luz, ¿te acuerdas cómo fue? Ya es. Y había que salir corriendo. Así va a ser el día del Señor. Sabemos que va a pasar, no sabemos cuándo va a pasar, pero es inevitable. Una vez que estás embarazada, das a luz. Es inevitable. Y entonces el día del Señor es así, es inminente. Y es implacable, porque si estás conmigo, lees que dice que todos los soberbios y todos los que hacen maldad van a pasar por esto. Si tú me preguntas, Julio, ¿y cuando se escribió el libro de Malaquías, a quiénes se refería? Yo creo que históricamente se refería a todos los que hemos estudiado estas semanas. Aquellos que tienen una relación
religiosa con Dios, habían descuidado quién era Dios, que le ofrecían el animal cojo, todo esto que hemos estudiado todos estos días. Pero me llama la atención que no dice que esos soberbios van a pagar, dice que todos los soberbios, todos los que encajan en esa categoría. Y tú y yo conocemos gente soberbia, ¿o no? Tú probablemente trabajas con algunos. Algunos aquí sufren la presencia de un soberbio no arrepentido en su realidad. Quizás estás casada o casado con una persona soberbia. Quizás has sido criado por una persona soberbia y tú dices, ya no aguanto. Ok, dice la Biblia que todos los soberbios van a pagar. ¿Cómo defines quién es un soberbio? Porque todos aquí de alguna forma tenemos algunos rasgos de soberbia. Pero el Señor Jesucristo lo hizo para nosotros. Él dijo, cuando alguien no quiere someterse a mí, tiene un problema de soberbia. Cuando alguien de verdad no quiere mi gobierno sobre él, el gobierno de mi corazón sobre él, sobre su vida, esta persona es un soberbio. No es una cuestión de si viene a una iglesia o va a otra iglesia, si tiene una religión o tiene otra religión, no es si te acompaña al culto, no, es un asunto de la relación personal con cada individuo y Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 12, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces todos aquellos que rechazan a Jesucristo, si tú estás esta mañana aquí entre nosotros por primera vez y nunca has querido rendir tu corazón a Jesús, por favor presta mucha atención a esto que estamos hablando, porque dice la Biblia que es inminente que esto pase, y dice que va a ser algo que va a suceder a todos, es implacable, no hay ningún soberbio que pueda escaparse de esta circunstancia. En ese día, dice el libro de Isaías, dice, el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Deja un dedito en Malaquías y ven conmigo al libro de Romanos, especialmente si nos visitas, presta mucha atención a esto, o si tú has tenido una relación religiosa con Dios por muchos años, presta mucha atención, mucha atención, porque aquí no estamos hablando de que quién tiene la razón, y si yo tengo esta doctrina, tú tienes esta otra doctrina, y yo he sido católico, tú eres evangélico, yo soy bautista, y tú, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la relación individual de cada quien con el Señor. Romanos capítulo 2 dice en el versículo 5, después de señalar a algunos de nosotros que criticamos a los demás, y dice Romanos 2, 5, pero por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, pleitistas, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Yo te expliqué ese término hace unas semanas, porque nosotros en El Salvador usamos acepción para decir que Dios no hace discriminación. Yo te decía que es todo lo contrario. Dios no deja entrar, Dios no acepta a aquellos que no debe dejar entrar. Dice, si alguien es soberbio, Dios no hace excepción. Julio, pero yo soy un soberbio cristiano, Julio. Esa es una contradicción de términos, si te pones a pensar. Y yo entiendo que todos luchamos de alguna forma con algunos problemas de soberbia, pero si tu rasgo medular, tu rasgo central es la soberbia, es complicado decir yo soy soberbio, soy cristiano, porque la definición del cristianismo genuino es rendirte delante de Jesús. No es solamente levantar la mano y decir yo voy a ir al cielo, es rendirte delante de Jesús, es decir, yo voy a poner mi vida a los pies de Jesús para que Él la controle. Pero si tú dices, no, yo no quiero cambiar de opinión, Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Entonces, este es un tiempo de retribución para aquellas personas que no quieren nada que ver con Dios, que son soberbios. Y describe el juicio como algo. Quizás la mejor palabra para describir lo que acabas de leer es que es algo que será incendiario. Todo tiene que ver con fuego. Lee conmigo otra vez, Malaquías capítulo 4, donde estamos. Mira, todo tiene que ver con fuego. Dice,
Por aquí, aquí viene el día ardiente como un horno, fuego. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué es estopa? Como buen salvadoreño piensas en cocos, ¿verdad? Estopa de cocos. Pero estopa es material seco que sirve como combustible para una hoguera. Eso es. Y dice que las personas soberbias van a hacer ese material seco que sirve como combustible para la hoguera. A mí me gusta contar una historia de hace muchos años en nuestra iglesia, donde yo escuché este dicho por primera vez. Estábamos comenzando en la iglesia, ¿verdad? Muy temprano en la vida de la iglesia. Y venía una chica aquí a la iglesia con una ropa bastante escasa, quizás es la mejor forma de explicarlo, ¿verdad? Escasa, ¿verdad? Un pastor que nos visitó me dijo, viéndola a ella, me dijo, de la famosa frase, me dijo: hermano, he visto más algodón en un bote de aspirina, me dijo. O sea, hablando de cómo ella se vestía. Entonces yo tuve que hablar con ella. O sea, nosotros, si vienes a la iglesia, ¿sabes? Nunca hemos sido legalistas, puedes vestirte como quieras, pero, o sea, ya cuando él no sabe si es una falda o un cinturón lo que trae puesto, uno tiene que decir, hay que hablar con ella. Entonces fui a hablar con ella y le digo: mira, estaba recién convertida, recién llegada al Señor. Le digo: mira, fíjate que nosotros no nos metemos en cómo la gente se viste, pero yo creo que es un asunto de prudencia y pues sería muy bueno. Y ella me dijo: sí, pastor, yo entiendo, yo voy a cambiar mi vestido, no se preocupe, porque bien dicen, ¿verdad? El hombre es fuego, la mujer es topa, pasa el diablo y sopla. Yo dije: ¿entendió? Dije yo. En este caso, estopa es el soberbio. El soberbio es el combustible que enciende el juicio. Es un horno ardiente y el combustible son los soberbios. Y dice el pasaje, y dice que ese día los abrazará con ese otra vez. Los va a poner como una brasa y no les dejará ni raíz ni rama. Cada vez que tú vas a la Escritura y ves el juicio de Dios, está conectado con fuego. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice que el día del Señor, ahora entiendes todo lo que es, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Ahora estoy hablando de todo lo que existe: hierro, acero, cemento, la tierra. Dice, todo va a ser deshecho por fuego. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor es un tiempo de retribución para los malos. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros? Porque tú y yo no vamos a estar ahí, dices tú. Yo creo que aprendemos dos cosas. Número uno, dos conclusiones. Número uno, asegúrate de no estar tú en el grupo que pasa por el día del Señor. Aquí una vez más no se trata de una profesión de fe religiosa. Asegúrate de tener una relación con Dios tú, porque quedarte es terrible. Y número dos, si tienes a alguien a quien amas, asegúrate de que no pasa por ahí. A veces, en nuestra forma tan simple de ver las cosas, pensamos que hay algunos que vienen a la iglesia y otros que no vienen a la iglesia. Y así dividimos a la gente. Pero no se divide así. Hay algunos que tienen una relación con Dios que van a ser arrebatados. Vamos a ser arrebatados y no vamos a pasar por el día del Señor. Pero si tú amas a alguien, si tu esposo no conoce al Señor y no tiene una relación con Él, se va a quedar. Y lo que va a enfrentar es terrible. Si tu mamá no conoce al Señor, se va a quedar. Y lo que va a enfrentar es terrible. Si tú tienes a alguien a quien has amado desde chiquito porque estudiaste junto con él y ahora vas a la universidad, mira, es terrible si se queda. Y tiene que cargarnos. Esto tiene que ser una cosa que nos carga, no por una cuestión religiosa. Tú a veces escuchas que vamos a tener la casa del juicio o conexión vida nueva o algo donde queremos conectar a la gente con Dios y suena como vamos a tener otro evento de la iglesia para que la gente venga a la iglesia. No se trata de eso, se trata de conectar a las personas con aquel que puede hacer que no pasen por el día del juicio. Yo te animo y haz lo que tengas que hacer. No, a veces uno no tiene todas las palabras, no tiene todo el conocimiento, pero yo recuerdo estos días al estar precisamente preparándome para enseñar esta mañana, yo recuerdo de algo que sucedió al principio de nuestra iglesia también.
Había una hermana en nuestra congregación cuyo papá era un hombre ya mayor, 70 y pico de años, y no tenía una relación con Dios. Él era un hombre de estos difíciles, ¿verdad? Y le había ido muy bien en la vida, entonces hacía lo que él quería. Y esta mujer joven en aquella época estaba tratando de ganarlo, y él le hablaba y lo invitaba a cosas de la iglesia y le daba un folleto, y el señor decía no, hasta que un día ella le dijo: mire, papá, yo ya no lo voy a molestar con esto, yo ya no le voy a decir nada, pero yo quiero decirle algo. Yo lo amo con todo mi corazón, y yo me voy a ir al cielo y usted se va a ir al infierno, y no vamos a estar juntos toda la eternidad, y yo no quiero que estemos separados, y yo le pido que lo piense. Eso fue todo lo que le dijo. Esa noche, por una serie de cosas, yo llegué a platicar con él, y él, después de muchas veces que habíamos hablado, él abrió su corazón a Cristo esa noche. Pero fue porque alguien tuvo la carga de decir: yo no quiero que alguien que yo ame pase por todo esto. Uno puede estudiar sobre todas estas realidades del día del Señor desde la perspectiva puramente intelectual y decir: qué terrible, pero tiene que cargarnos. Yo te animo, te pido que te cargues por aquellas personas cercanas a ti que no tienen una relación con el Señor, sin importar su filiación religiosa. No es eso, es el corazón, es el futuro. Porque dice Pedro: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Es una pregunta tremenda. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y dice este pasaje: el fin es retribución. Una cosa, si tu hijo se queda, si tu papá se queda, si tu esposa se queda, es justo, y va a pasar por una circunstancia justa, y Dios va a ser justo con él. Pero lo justo es juicio, porque la única forma de escapar del juicio es arrepentimiento. Este pasaje dice: va a haber juicio, y va a haber, ese es el momento en el cual va a haber el pago, la retribución que una persona mala tiene que recibir. Pero dice algo más, mira, Malaquías capítulo 4. Tú me dices: yo pensé que no ibas a hablar de juicio. No voy a hablar de juicio. Versículo 2 dice que también va a haber restauración. Restauración para los que sí tienen una relación de temor con Dios. Yo creo que lo que vamos a leer en estos momentos debe animarnos a no desesperarnos, porque ante un Dios de gracia, quienes temen a Dios van a recibir plena restauración. Fíjate lo que dice versículos 2 y 3, dice: más a vosotros, dice, más pila aquí con la parte gramatical, ¿verdad? Pero para ayudar a aquellos que solo escriben en WhatsApp y escriben que con K, ¿verdad? Entonces, para ayudarte nada más con tilde quiere decir adición, más sin tilde quiere decir pero, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces está diciendo: los malos van a pagar, pero, aquí hay un pero, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y dice: y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, ¿qué dice aquí? Dice que aquellos que temen el nombre de Dios van a regocijarse. Viene el sol de justicia, y no tengo el tiempo para ir a cada pasaje que señala que el sol de justicia es Jesús, pero el sol de justicia es Jesús, es Jesucristo. Está diciendo: Jesucristo va a regresar, y lo que produce es regocijo. Dice: van a saltar como becerros. Te explico en unos instantes lo de becerros, pero déjame nada más justificarte la idea de que el sol de justicia es Jesús. No tengo el tiempo para leer cada pasaje, pero te los narro. Jesús es Dios, y Dios es sol y escudo, dice Salmos capítulo 84 versículo 11. Jesús es la luz del mundo, Él es el sol que ilumina la luz del mundo, dice Juan capítulo 8 versículo 12. Jesús dice: no se necesita
luz del sol en la ciudad celestial, porque Jesús el Cordero la ilumina. Dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 23. Jesús es la aurora que nos visitó. Aprendimos de eso en el mes de diciembre, en Lucas capítulo 1 versículo 78. Jesús fue la gran luz que vio Galilea de los gentiles y el pueblo sentado en tinieblas, en Mateo capítulo 4. Jesús fue la luz que estaba entre los discípulos, en Juan capítulo 12. Y es el rostro de Jesús el que brilla como el sol cuando resplandece, dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 16. Jesús es quien nos alumbra. Jesús es el sol de justicia. Jesús es el sol de justicia. Él va a salir y dice, Él viene por el oriente como sale el sol. Él va a venir. Yo te voy a decir algo que me llama la atención. Dice que en sus alas traerá salvación. Pero Jesús no tiene alas, ni el sol tiene alas. Entonces, ¿por qué dice que en sus alas traerá salvación? Esta es una referencia al libro de Éxodo, de una promesa de Dios al pueblo de Israel de protegerlos. Decía en Éxodo 19: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. El libro de Apocalipsis lo repite. ¿Y por qué dice alas de águila en particular? Dice que las águilas tienen algunas cosas curiosas. El águila, cuando tiene sus polluelos, por supuesto, los hace que salgan del cascarón, rompan el cascarón y los alimenta. Al principio el águila mamá los alimenta, pero el águila mamá, después de un tiempo que el polluelo está más o menos crecido, dice que con su pico lo acerca al borde del nido, como viven en riscos, y dice que con su pico avienta el polluelo, y el polluelo y cuando avienta el polluelo, detrás del polluelo se arroja el águila. Y el águila se tira en picada, porque si el polluelo no alcanza a abrir sus alas, ¿verdad?, y aletear, lo que pasa es que hay puré de polluelo. No es cierto. Lo que pasa es que cuando ya va a pegar, ¿verdad?, y él ve que el polluelo no puede, el águila lo agarra, lo atrapa y lo levanta otra vez y lo vuelve a soltar hasta que el polluelo vuela. Así Dios con nosotros. Algunos aquí están y sienten, pero estás bajo las águilas del águila y Él te agarra y te atrapa y te protege. No es que te saca de los líos, fíjate, porque el águila sabe, como los buenos papás sabemos, ¿verdad?, que hay que echarlos de la casa, ¿verdad? Y es de lo que sabemos. Ya tu hijo cumplió 14, sacalo. No, tampoco, ¿verdad? Pero no dice, hey, hay que sacarlos de la casa porque tienen que volar eventualmente. Dios sabe que no nos evita los problemas. Bueno, Él dijo cuando estaba orando por nosotros, Jesucristo le dijo a su Padre: papá, ¿verdad?, no ruego que los quites del mundo. Lo que quiero es que lo guardes del mal, Señor. Las alas de águila habla de la protección. Viene el que nos protege. Dice que se regocijo. Dice tanto regocijo que son como los becerros de la manada que saltan. Y uno dice, ¿qué es eso de los becerros? Los becerros son vaquitas, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad que, yo te he dicho, vaca, becerro, carnero, cordero, macho cabrío, pelibuey, todo es lo mismo para nosotros, ¿verdad? Entonces, el becerro es una vaquita joven que está encerrada en la noche junto con las otras vaquitas, ¿verdad?, en un corral, y está esperando que salga el sol para poder salir. Y dice, viene el sol, y ¡qué alegría! Y los becerros saltan. Yo no sé si tú sabías eso, los becerros saltan. Hace unos años, Pati y yo estábamos en un lugar aquí por Zacacoyo y había un becerrito en una calle y no se quería quitar. Entonces yo le pité y saltó. Nosotros estábamos sorprendidos si era becerro o era canguro, porque saltó a un bordo que estaba arriba y dijimos, hey. Desde entonces, cuando yo veo esto, pienso, hey, es la alegría, es decir, Cristo viene, ¿verdad? Viene la liberación. Hemos estado aquí atrapados y Cristo viene. Dice Salmo 73, versículo 28, los hizo saltar como becerros, hablando de la alegría, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. ¿Qué implica el día del Señor? Implica la venida de Cristo. Y la venida de Cristo tiene que ser algo que nos regocija. Es protección, es liberación, es cambio.
a muchos, en nuestros días, a muchos cristianos cuando piensan en la venida de Cristo, piensan, no, ojalá que todavía no sea, ¿verdad? Que yo me quiero casar, Julio, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo la tesis, ¿verdad? Yo quiero terminar la tesis. No, hombre, que venga Cristo. Si no te has casado y la boda del Cordero te casas, ¿verdad? Pero no te preocupes, o sea, que venga Cristo. ¿Sabes cómo nos despedimos nosotros los cristianos hoy? ¿Cómo nos despedimos? Los buenos cristianos, ¿cómo nos despedimos? Tú te vas a despedir en unos instantes de algunos que no vas a ver toda la semana y les vas a decir una frase cristiana. ¿Cómo les decís? Que Dios le bendiga. Eso es lo que Dios le bendiga, hermano. Ahora que Dios le bendiga. Sí, sí. Porque lo que estamos pensando es, viene una semana difícil que necesita la bendición de Dios. Nos vamos a ver la otra semana. Que Dios te bendiga. No decimos todo, pero es lo que queremos decir. ¿Sabes cómo se despedían los cristianos primitivos? ¿Sabes qué decían? Decían, Maranata. Maranata quiere decir Cristo viene. O sea, esta semana, Cristo viene, Cristo viene. Ojalá que no nos veamos el otro domingo. Cristo viene. Es que Cristo venga, eso es lo que estaban diciendo. Porque la idea de que Cristo venía era regocijo. Es esto lo que debe producir. Por esto esta es una como un rayo de esperanza. Dios termina el Antiguo Testamento diciendo, todo este sistema de cosas va a cambiar. Los que han sido malos van a tener su retribución. Los que han tenido temor mío van a encontrarse a Jesús. ¿Y qué es mejor que eso? Es más, dice, los que han tenido temor de Dios, que hasta el día de hoy han sido oprimidos por los malos, van a hollar a los malos. Eso es lo que dice el versículo 3. Dice, hollaréis a los malos. Hollar es una palabra que no usamos, ¿verdad? No es abrir hoyos, hermanos. Hollar es pisotear, ¿verdad? Es pisotear y es ofender, es decir, te detesto. Y dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe. O sea, algunos aquí somos hollados. Creyentes somos hollados. En nuestro tiempo los creyentes somos hollados. Somos hollados por los que no quieren conocer al Señor. Y te dicen cosas. ¿Y usted de verdad cree en eso? Yo pensé que era más inteligente. ¿Y usted de verdad cree que Dios hizo el mundo en 7 días? ¿De verdad cree eso? No, hombre. ¿Y usted de verdad cree que Jesús cree en el infierno? ¿Cree en un infierno real? ¿Usted cree en un infierno real? ¿Y usted cree que ¿cómo cree usted que todas esas millones de gente que están por ahí, Dios, que no creen en Jesús, se van a ir al infierno? No puede creer eso. Y tú de verdad te vas a someter a tu esposo solo porque la Biblia lo dice. No, hombre. Y de verdad das diezmo. No, hombre. O sea, y dice la Biblia, ahí se va a revertir. Ahí se va a revertir. Ahí quienes teníamos razón por temer a Dios, vamos a hollar. Y yo sé que no debemos ser vengativos, pero eso es lo que dice el pasaje. Los que tenían razón por temer a Dios van a hollar a los que no tenían razón. El pasaje históricamente habla de Israel. Es aquellos que se han opuesto a Israel. Los que se han opuesto a Israel van a ser hollados por Israel. Históricamente. Nosotros no vamos a estar ahí. Por eso no me meto en política, no es mi campo. Pero mira por favor lo que sucede a todos los que están en contra de Israel. Y el Israel de hoy no tiene nada que ver con Dios. Pero es el pueblo, es la nación que Dios protege. Dios protege su nación. A mí me impacta Zacarías capítulo 14, versículo 12. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Es el día del Señor. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Muchos creen que es el resultado de un conflicto termonuclear, ¿verdad? Literalmente se desarman. Pero es con los que han ido en contra del pueblo de Dios. Y dice Dios en este pasaje, dice, los malos van a pagar, y los que han temido a Dios van a ser restablecidos a donde deben estar. Mira, vivir en este sistema de cosas, cuando uno piensa, los malos se salen con la suya, es difícil.
y produce falta de esperanza. Nada peor que la falta de esperanza. Creo yo, y que no me dejarás mentir, que todos nos conmocionamos esta semana con lo que pasó en Colombia. Esta mujer que se suicidó, agarró a su niño de 10 años, se tiró por un puente, por un préstamo que no podía pagar porque el sistema la agobiaba, no tenía esperanza. Y la falta de esperanza es la cosa peor que hay. Qué tremendo. Este pasaje nos dice, hay esperanza. Hay esperanza. O sea, yo te digo, si estás, porque tú puedes ser que vivas debajo de un malo hoy, o trates con un sistema malo y tú dices, ay, ya no aguanto, ya quiero tirar todo. Dice, Dios termina en el Antiguo Testamento diciendo, hay esperanza, viene el día del Señor. Y regocijémonos que Cristo viene y las cosas van a cambiar. Porque cuando uno piensa que no hay esperanza, cuando no hay salida, cuando la luz no está al final del túnel, ¡qué terrible! Yo he contado varias veces estos últimos días de esta mi enfermedad que tuve el año pasado, que de alguna forma no ha terminado de sanar, pero ir médico tras médico y los médicos que me decían es esto y no sanaba. Y yo llegué un momentito después de unas semanas de no dormir que yo pensaba, esto nunca se me va a quitar. Y era una gran picazón, ¿verdad? Nunca se me va a quitar. Hasta que fui a ver a una doctora. Y esa doctora me dijo, fulano tal dice que usted tiene tal cosa, no es. Fulano tal dice que tiene tal cosa, no es. Fulano tal dice que usted tiene tal cosa, no es. Yo no sé qué es, me dijo. Y yo dije, ok, gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Pero me dijo esta doctora, me dijo, pero le voy a quitar los síntomas. Yo le aseguro que le voy a quitar los síntomas. Y eso cambió todo. Y me quitó los síntomas. Todavía no sé qué es, pero me quitó los síntomas. Y el saber que esto se iba a parar, qué diferencia. Dios dice, te voy a quitar los síntomas. Estás pasando por un tiempo difícil, pero yo te voy a quitar los síntomas. Viene el día del Señor. Por eso la Biblia dice claramente, dice, por tanto, hermanos, tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor. Si tú vives sin esperanza, y uno ve un grupo de este tamaño y uno dice, todos se ven tan bien, ¿verdad? Pero si tú tienes un juego de circunstancias en las cuales no hay esperanza, la Biblia dice, te voy a quitar los síntomas. Viene el día del Señor, tener paciencia y vas a ver cómo esto funciona. Cristo en nosotros, dice Colosenses capítulo 1, es la esperanza de gloria. Cristo nos da la esperanza. Por eso, si alguna vez te has sentido desesperado, hay esperanza. El pasaje dice sobre el día del Señor, entonces, hay retribución para los malos y hay restitución para aquellos que tienen temor de Dios. Pero dice una última cosa, mira, Malaquías capítulo 4 versículos 4, 5 y 6. Y te voy a decir cómo termina esto, ¿verdad? Y ojalá que salgas de aquí diciendo, Maranata, ¿verdad? Maranata. Dile a las personas que cuando te despides, ojalá que no nos veamos el otro domingo, ¿verdad? O sea, ojalá que el Señor nos saque de aquí lo más pronto posible. Yo lo pienso con todo el corazón. Pero mira cómo termina el Antiguo Testamento, porque estamos por leer los últimos 3 versículos del Antiguo Testamento. Bien curioso, si tú lees los últimos versículos del Nuevo Testamento, si tú vas hasta Apocalipsis, hasta el final de Apocalipsis, vas a encontrar que aquí al final de Apocalipsis la Biblia termina diciendo, sí, ven Señor Jesús, regresa. ¿Cómo termina Malaquías capítulo 4? La última palabra de Malaquías capítulo 4 es la palabra maldición. Es la última palabra. El Antiguo Testamento termina con la advertencia sobre una maldición, pero hace un señalamiento de cómo evitar esa maldición. Y lo va a hacer de una manera muy peculiar. El último tema, las últimas palabras que Dios usa para hablar a su pueblo, lo último que le dice, antes de quedarse 400 años, le va a decir, las familias tienen que cambiar. Así termina. Las familias tienen que cambiar. Vamos a aprender en estos últimos 3 versículos que ninguna sociedad es sana mientras las relaciones familiares están enfermas. Ninguna sociedad. ¿Sabes que el problema de nuestro país no es político?
ni es social. Tenemos problemas políticos, tenemos problemas sociales. Pero el fenómeno real de nuestro país sucede a nivel de la familia. Es la familia la que tiene que cambiar. Cuando la familia no funciona, nada funciona. Y nadie puede hacer lo que funcione tampoco. Por eso Dios, los últimos 3 versículos, va a decir esto, mira, va a decir: recuerden a Moisés. Moisés les dio un mensaje. Esperen a Elías. Elías es mi mensajero. Y cambien las familias. Así termina el libro. Recuerden a Moisés. ¿Por qué dice recuerden a Moisés? Versículo 4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea, fíjate el contexto. Viene el día del Señor, viene el día del Señor. Acuérdense de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? 1000 años antes. Hemos hecho la comparación a lo largo de todo el libro de Malaquías. 1000 años antes comenzó la revelación. Después de 1000 años de revelación, Dios termina hablándoles en el libro de Malaquías. Pero aquí Malaquías dice: acuérdense de allá cuando todo comenzó. Él dio la ley. Ahora, para nosotros que no estamos bajo la ley, a veces vemos la ley como algo, solo como restricción, ¿verdad? Pero la ley es santa. Ya no estamos bajo la ley, hermano. Y alguien me dice: ¿y en los 10 mandamientos? Ya no estamos bajo la ley. O sea, por esa razón, yo te lo he dicho un montón de ocasiones, te puedes comer, yo no sé, huevos con tocino. Si estuviera bajo la ley no puedes comer tocino, no puedes comer pupusas de chicharrón y no puedes irte a tomar una sopa de camarones a la salida de aquí porque está bajo la ley. No puedes vestirte de jeans y de lana porque no se puede mezclar algodón y lana porque son tejidos diversos, no se puede, es la ley. 613 mandamientos, pero esos 613 mandamientos se podían resumir en 2, dijo Jesús. Y eso sí estamos bajo esa ley, sí estamos, la ley de la libertad. Esos 2 mandamientos son: ama a Dios y ama a tu prójimo. Cuando Pablo resume la ley, dice en Romanos capítulo 13, versículo 9, dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Dios dice: acuérdate de Moisés, la ley, está diciendo: Él vino para decir una cosa: ámense. Y lo vino a regular. Eso no ha cambiado. Yo te digo, si no amas a tu familia, si en tu hogar lo que hay es crisis todo el tiempo, si tú y tu esposo no se toleran y tú y tus papás, tú odias a tus papás, joven, si tú no aguantas a tus hijos y te caen mal tus hermanos, este país está perdido. Y no hay institución política o movimiento social que lo rescate. Es imposible, porque el problema de la sociedad no está arriba, el problema de la sociedad está en nuestros hogares. Entonces dice Dios: acuérdate de la ley. Y dice: espera a Elías, el mensajero. Dice versículo 5: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice: antes que venga, yo voy a mandar mi mensajero que les va a recordar la ley. Eso es lo que va a hacer. Y uno dice: ¿por qué Elías? Elías es probablemente el profeta más importante del Antiguo Testamento, quizás con la excepción de Moisés. Pero Moisés y Elías aparecen en el ministerio de Jesús, y Moisés y Elías van a estar en la gran tribulación preparando entre los testigos que van a preparar el camino del regreso de Jesús. Y Elías en particular es mencionado como unas 30 ocasiones en el Nuevo Testamento, muy conectado con Juan el Bautista. No me voy a meter a la parte que a algunos les gusta meterse, pero ¿qué hubiera pasado si Jesús, las realidades alternas? No me voy a meter a las realidades alternas. Solo sabemos que Elías fue aquel Elías, dice Jesús. Dice la profecía sobre Juan el Bautista que estudiamos hace unas semanas, que Juan el Bautista era delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y qué iba a hacer Juan el Bautista? Para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo llega a una sociedad de Jesús? Cuando la familia ha arreglado el problema. Por eso el último versículo habla de la misión de Elías. Dice:
versículo 6. Es las últimas palabras en el Antiguo Testamento. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Julio, yo pensé que él iba a venir a hacer que la gente fuera a la casa del juicio y recibiera a Jesús. No, es importante que la gente reciba a Jesús, pero lo que necesitamos es un cambio medular en el estilo de vida, dice. Y si los hijos y los padres no se llevan, la sociedad se autodestruye. Mira la última frase. En ese contexto dice, no sea, o sea, si el corazón de los hijos no se vuelve hacia los padres y el corazón de los padres no se vuelve hacia los hijos, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una sociedad con familias destruidas necesita que Dios se meta antes de que se destruyan completamente. Juan el Bautista o Elías tiene ese propósito. Yo creo que esto tiene que ver con nosotros. Las relaciones familiares son la base de la sociedad hoy. No tienes que esperar el día del Señor. Y el día de hoy tenemos corazones de los padres que no se han vuelto hacia los hijos. Si tú tienes algunas circunstancias terribles, aborto, ¿cómo puede una mamá matar a su hijo? Estamos viviendo en esos días. Creo, si te gustan las noticias, sabes que hace 10, 12 días, creo que fue en Nueva York, que se firmó una ley donde la mamá puede abortar hasta el 9º mes de embarazo, alegando razones emocionales. Si no quiero a mi hijo, me hace daño emocionalmente, lo mato. Hasta el 9º mes de embarazo. Yo sé, qué terrible. Pero en nuestro país la misma circunstancia pasa, ¿verdad? Papás que no están presentes nunca, están haciendo otra cosa. Hijos que crecen sin papás porque se fueron. Los papás se fueron, literalmente. Hay abandono financiero. O sea, papás que no asisten a sus hijos. Hay maltrato físico. Y dice, y créeme, yo soy el más creyente sobre la disciplina corporal. La Biblia la habla, pero hay una diferencia gigantesca entre disciplina corporal y abuso físico. Y dice Dios, si los corazones de los papás no se vuelven hacia los hijos, se destruye la sociedad. Yo tengo que hacer algo. Por otro lado, tienes la contraparte. Tienes hijos desobedientes, rebeldes, que hablan a sus papás como les da la gana, que maltratan a sus papás. He visto yo personalmente hijos que pegan a sus papás o les hablan duro, que créeme, yo no soy el papá y me dan ganas de darles, porque digo, ¿qué les pasa a estos? Pero esa es la sociedad en la cual vivimos. Y cuando son adultos los papás, los hijos adultos los abandonan. Y dice, ¿qué es esto? Qué terrible. Así estamos perdidos. Y dice Dios, por eso tengo que regresar. Porque en el día del hombre las cosas no funcionan. Las cosas no funcionan. Los malos tienen que recibir su pago. Los que tienen temor de mí tienen que ser restituidos. Y yo tengo que ordenar la sociedad. Porque ninguna sociedad es sana mientras las relaciones familiares están enfermas. Viene el día del Señor, mi hermano. Viene. Ojalá que sea esta semana. Yo te lo digo con todo el corazón. Me encantaría no estar aquí el otro domingo, pero porque venga el día del Señor, no porque estoy en el hospital por alguna razón, ¿verdad? Pero me encantaría, porque es la luz al final del túnel. Si alguna vez te has sentido desesperado, hay esperanza. El libro de Malaquías termina diciendo, hay esperanza, la última oportunidad. Jesús es la última oportunidad. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por este pasaje, por lo que nos enseña, lo que apenas alcanzamos a rascar. Tú conoces el estado de cada quien, Señor, la falta de esperanza.
la necesidad profunda que hay. Y Señor, háblanos al corazón. Si alguno aquí no te tiene, Señor, háblale al corazón, que necesita dejar de rechazarte. Con la cabeza agachada, los ojos cerrados. Yo no quiero terminar sin darte la oportunidad de entregar tu corazón a Jesús. Lo necesitas. Lo necesitas. Tú me dices, Julio, pero yo no quisiera hacerlo por miedo. No es por miedo, esto es sensatez. Es una cuestión de sensatez. Si quieres recibir a Jesús, díselo. Dile ahí en el fondo del alma, dile: Señor, yo te he rechazado tantas veces de tantas maneras. O he jugado a la idea de que te hago parte de mi vida, pero nunca lo he hecho de verdad. Entonces dile: te entrego mi vida, Señor. Me humillo delante de ti para que tú tomes control de mí, Señor. Dile: perdona mis pecados, salva mi alma, cámbiame. Yo te entrego mi vida.